El domingo volvió a suceder. Un viejo pesquero con centenares de inmigrantes a bordo naufragó frente a las costas de Libia, a 190 kilómetros de la costa italiana de Lampedusa. Es un drama cotidiano, dice Mariano Rajoy. Pero no es un drama. Es que no es solo una tragedia. Es que Lampedusa es un espejo en el que se están reflejando las vergüenzas de una Europa que se ha vuelto absolutamente amoral en su riqueza. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Cerca de 700 inmigrantes han desaparecido tras naufragar su embarcación en el mar Mediterráneo. Sont les Italiens qui avaient mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. 700 personas, una vez más, han fallecido en el Mediterráneo. Es un drama cotidiano. No hay ningún país del mundo, por poderoso, fuerte, capaz y por muchos recursos de los que disponga, que pueda por sí solo hacer frente a estos acontecimientos. Estamos ante un asunto particular, de una investigación particular. No estamos ante hechos relacionados con el cargo, que ya no lo tiene, en el ámbito público. Yo creo que hay que diferenciar también esos conceptos. Rato, Bárcenas, la amnistía fiscal de Rajoy. Si han demostrado algo, es que el Partido Popular, su cúpula, lo que ha hecho ha sido de la política su negocio privado. Lo primero que yo quiero decir es que, como a cualquier español, pues no nos gustan que se produzcan este tipo de acontecimientos, que ojalá jamás se vuelvan a producir en el futuro. En el caso del Partido Popular nos afecta especialmente, puesto que Rodrigo Rato ha sido, como todos ustedes saben, durante muchos años uno de los activos más importantes de nuestro partido. Por eso yo le exijo a Mariano Rajoy que antes del 24 de mayo haga pública la lista de la vergüenza, la lista de defraudadores, y que abra la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. ¿Es partidario de que se hagan públicos los 704 nombres que hay investigados como el señor Rato por Hacienda, por presuntos delitos? Sí, porque creo que he dicho antes que esa amnistía fiscal me parecía vergonzosa, que era romper el pacto con los ciudadanos, y una cosa mal hecha que además tiene consecuencias económicas para todos y que genera una sospecha sobre el resto de cargos públicos del país, de gente, digamos, relevante de este país. Pues yo creo que es bueno que se haga una comisión de investigación por un lado y que dentro de esa comisión se faciliten los nombres, especialmente los que son cargos públicos. Saludos, bienvenidas a la cafetera, el lugar donde nos juntamos cada día en torno a unas tazas de café junto a los periódicos para tratar de explicar qué es lo que ocurre en este mundo tan convulso, qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y saludamos primero, eso sí, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa vía podcast por radiocable.com, también por iTunes, si tienes un iPhone o un iPad, también por Spreaker, por iVoox,
por YouTube, diferentes plataformas que sabéis que a través de las cuales redifundimos el programa. Porque se emite en directo, en cuyo caso puedes participar a través de Twitter, y también en diferido. La Cafetera no es un programa para escuchar una sola vez. Es como Aquí no hay quien viva, o como Los Simpson, que lo puedes ver una y otra vez. Pues esto es parecido. De hecho, hay gente que me dice, estoy escuchando por segunda vez los programas de esta semana. A veces hay quien participa en directo y después escuchan el programa en diferido. Es un programa que no pierde vigencia. Y saludamos, como no, también a quienes se incorporan en directo en este momento. Componen nuestro focus group, nuestro CIS particular, cada vez más numeroso, y que nos sirve para tomar la temperatura al enfado ciudadano, la temperatura a la ciudadanía. Os habla un tipo en pijama, desde una guardilla en el centro de Madrid, en un país pequeñito llamado España, que se mira mucho al ombligo, en un mundo pequeñito llamado Tierra, y desde aquí se incorporan, para ayudarnos, Kake Rodríguez, Politocracia, a quien tuve, por cierto, la oportunidad de saludar en persona el viernes pasado, Cora, Juan Cruz, Tito Stop Tip, Kerry Cham, Virginia Rodríguez, Monse Merino, Hardy Useful, Fanny Suárez, Celemín, Nacho Hernández, con esa ayuda que nos está prestando Nacho prácticamente cada día, ayudándonos no solamente con las estadísticas de lo que supone para el programa el hashtag, sino también analizando esos datos y luego, por cierto, haciendo también unas carátulas para presentar el programa cada día, que son francamente de mucha ayuda. Nacho, de mucha ayuda. Juan Cruz, José Manuel Martínez, Ciudadano 14, en fin. Y también, a través del chat de Spreaker, Joaquín Torregrosa, Diego Anadín, Patricia Calvo, Torrano, Sergio Vinuesa, Guillén de Peralta, en fin. Bueno, muchísimas gracias por la compañía. Bienvenidos y bienvenidas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Hola. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Bueno, y hoy es lunes 20 de abril de 2015, el inicio de una semana trágica que se augura de nuevo convulsa. Pero os lo decía antes, que hoy quería centrar el foco en algo importante para este mundo, porque representa mucho de las cosas a las que estamos renunciando. Volvió a suceder el domingo. Un pesquero viejo, con centenares de inmigrantes a bordo, naufragó en las costas de Libia, sabéis, está a unos 190 kilómetros de la costa italiana de Lampedusa, y dijo Mariano Rajoy, es un drama cotidiano, dijo Rajoy. 700 personas, una vez más, han fallecido en el Mediterráneo. Es un drama cotidiano. No hay ningún país del mundo, por poderoso, fuerte, capaz y por muchos recursos de los que disponga, que pueda por sí solo hacer frente a estos acontecimientos. Dice Mamen Páez, dice, un primer recuerdo para los cientos de almas hundidas en el mar, no números, son personas, y eso no hay que olvidarlo. Un drama cotidiano, dice Mariano Rajoy. A mí esto me enfada muchísimo porque no es un drama. Es que no es solo una tragedia. Lampedusa es el espejo, un espejo en el que se reflejan las vergüenzas de una Europa rica, amoral. Claro, porque todo esto, tras la Segunda Guerra Mundial, con todos los horrores de la guerra y con los horrores de los desplazados, de los asesinados en las retinas europeas, se llegó al consenso
el mundo decidió que la acogida de refugiados formaba parte de las necesidades morales de la especie humana, una especie que compartía denominación común más allá de los pueblos, fueras judío, cristiano, árabe, blanco, negro, rico, pobre. Pero la memoria se nos ha ido haciendo frágil, en la medida en que nuestros países se han ido haciendo ricos. Y además se ha producido una enorme hipocresía, porque nos importa si se mueren entrando en nuestros países, en las fronteras o en las barreras como el océano, pero no si se mueren en los suyos. Y hablamos mucho de luchar contra las mafias. ¿Por qué? Porque introducen a través de nuestras fronteras de forma ilegal y delegamos a esos países el freno hacia la inmigración y no nos importan las prácticas que utilizan para hacerlo. Y las cifras son aterradoras. Hay hasta la fecha más de 35.000 solicitudes de asilo. Inmigrantes que han intentado buscar refugio en Europa atravesando el mar. Y si se confirma la tragedia, las cifras de la tragedia, serán 1.600 personas las que han perecido en este 2015. En este 2015. No se puede seguir mirando para otro lado. Porque tiene consecuencias morales, tiene consecuencias para las personas, tiene consecuencias para las vidas, para la vida de la gente. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Sí. Esteban. Sí, hola Fernando, ¿cómo estás? Radiocable.com. Esteban Beltrán, Amnistía Internacional, buenos días. Hola, buenos días. Esteban, ¿se podía haber evitado esta nueva tragedia? Perfectamente. Digamos, es un conjunto de negligencias basada en una política de la Unión Europea que busca tener lo más lejos posible de sus fronteras a los refugiados, de los inmigrantes, ¿no? Cambiaron la forma de salvamento, redujeron los presupuestos y, por lo tanto, la tragedia, ya avisamos de que el año pasado hubo 3.600 muertos, al menos durante todo el año. En este primer 3 meses y medio del año, llevamos más de 1.100 muertos. Por lo tanto, está la situación peor y avisamos de que iba a ser peor y pese a eso restringieron los presupuestos de salvamento y los medios, etcétera. Porque acabamos de escuchar, Mariano Rajoy dice que no hay ningún país en el mundo que pueda por sí solo hacer frente a estos acontecimientos, dice, pero no es una forma de eludir responsabilidades porque como país tendrá que ejercer también su papel en las instituciones europeas para que, de ser así, sean las instituciones las que aborden el problema, ¿no? Bueno, lo que está claro es que lo que deben hacer ahora la Unión Europea, todos los países, digamos, es primero crear una serie de rutas legales y seguras para los refugiados. Quiero indicar que no solo son inmigrantes los que salen en barcos, son refugiados, aquellos que escapan de Siria o Eritrea, donde hay conflictos armados, ¿no? Primero, rutas legales y seguras. En segundo lugar, aumentar las operaciones de salvamento. O sea, la han reducido. O sea, el año pasado, más o menos, estamos hablando de que se gastaban, sobre todo los italianos, el gobierno italiano, 9 millones de euros al mes. Las operaciones este año se gastan entre 3 y 5. ¿Por qué? Y deben aumentar de forma sustancial los buques, las aeronaves que vigilen los movimientos, todo ello para enfocar para el salvamento, digamos. No es difícil hacerlo si se pueden los medios. Por lo tanto, lo pueden hacer la Unión Europea, son 28 países y deberían hacerlo. Lo que no deben hacer es mirar para otro lado o directamente restringir los medios. Porque te referías a un asunto que es verdaderamente inquietante y es que los barcos mercantes y sus tripulaciones son los que están supliendo la ausencia de los equipos especializados de rescate, ¿no? Hay una suerte de dejación de auxilio profesional. Absolutamente. Estamos hablando en estos momentos de que la Marina italiana o la operación de control de fronteras, que tiene como único objetivo controlar las fronteras, no salvar a la gente que está en el mar, esa fue una decisión política y tiene sus consecuencias sobre la gente que muere en el mar, lo que está confiando es en los buques mercantes. Este último caso en el que la llamada de auxilio hizo que los guardacostas italianos primero llamaron a los buques mercantes que estaban en la zona. O sea, los buques mercantes no están especializados en salvar gente, además pueden hacer que corran más riesgo las personas que están en vacaciones muy frágiles. Por lo tanto, el elemento fundamental es una voluntad política que diga los que están en el mar debemos acogerlos.
Y debo decir que la visión de la Unión Europea y de los países de la Unión Europea es que no deben dedicar más medios al salvamento, porque eso dice que va a ocasionar un efecto llamada. Y lo único que estamos viendo es que más gente llega a pesar de que restringen los medios de salvamento, por lo tanto tienen que aumentarlos ya inmediatamente. Porque además son dos importantes tragedias en poco más de una semana, en una zona muy concreta, que entiendo que tiene que ver con la inestabilidad en Libia, Siria, en toda la región, ¿no? Bueno, fundamentalmente estamos viviendo una crisis de refugiados como no se vivía desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en concreto, en el caso de Siria, estamos hablando de millones de personas que van a Jordania, Líbano, Turquía, pero también se encaminan al mar. Estamos viendo un país como Eritrea, que lleva años en un conflicto armado y la gente huye de ahí, y una situación como la de Libia, en la que operan 1.300 grupos armados diferentes, es un país completamente atomizado, y la gente huye de la miseria, pero también de la represión, ¿no? Y es una cuestión importante, porque debemos por lo menos, la gente que llega pidiendo refugio o asilo, sus casos deben ser considerados, deben ser estudiados y ver si merecen la consideración de asilo, ¿no? Pero para eso se necesitan rutas legales y seguras en el mar, que actualmente no hay, ¿no? Pero tengo la sensación de que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se concienció de la necesidad de dar acogida a los refugiados, porque teníamos el espejo, nuestro propio drama, pero que hemos ido perdiendo esa naturaleza de solidaridad, esas raíces solidarias, parece que se han ido como diluyendo, ¿no? En la medida que Europa ha ido prosperando económicamente. Peor que todo, porque, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial no había ninguna obligación legal de acoger a los refugiados, ¿no? Y desde el año 51 del siglo pasado está la obligación legal, precisamente provocada por el horror de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso significa que cualquier persona que escapa de la persecución o de la represión tiene derecho a buscar asilo en un país y que ese país por lo menos lo estudie y vea si merece el asilo, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que está ocurriendo, es que la mayoría de los refugiados obviamente van a los países vecinos, ¿no? Estamos hablando de un país como Jordania, por ejemplo, ha sufrido un incremento del 20% de la población con los refugiados que viven de Siria, y digamos de los 4 millones, de los 5 millones de personas refugiadas, solo 150.000 están en la Unión Europea, ¿no? Solo 150.000, y eso después de una pelea importante de la sociedad civil, de las organizaciones como Amnistía Internacional y otras, y el gobierno español apenas ha acogido de los campos de refugiados 37 personas hasta ahora, ¿no? Eso puede a simple cifra dar una muestra de cómo los Estados europeos incumplen su obligación internacional de dar refugio a cualquier persona que huye de la represión, o por lo menos estudie su caso. Y el caso, por ejemplo, de los países del Golfo, que también dijeron que en principio van a llevar a los refugiados, pues tampoco han aceptado refugiados de Siria. Sospecho en todo caso que con la llegada del buen tiempo se augura muchísimo movimiento de inmigración en todo el Mediterráneo, ¿no? Bueno, inmigración y refugio, eso es importante, porque no son solo inmigrantes, son refugiados, como antes te decía, ¿no? Pero va a haber un aumento. Por eso es actualmente crucial que haya un aumento del salvamento y los medios de salvamento. Amnistía ha lanzado una acción online para el presidente Rajoy, en el sentido de que deben aumentar los medios y que pugne por aumentar los medios en la Unión Europea. Amnistía lleva una campaña en toda Europa que se llama SOS Europa, precisamente para lograr que haya un aumento de los medios para el salvamento marítimo. Muchísima gente se juega la vida. Si logramos aumentar los medios de salvamento, lograremos que mucha gente se salve. El año pasado, por ejemplo, el esfuerzo italiano hizo que 150.000 personas fueran rescatadas en el mar, ¿no? Por eso es importante que no se reduzcan los medios y los aumenten. Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte, ¿no? Pues Esteban Beltrán, Amnistía Internacional. Te agradezco mucho, Esteban, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a ti. Radiocable.com. Cerca de 700 inmigrantes han desaparecido tras naufragar su embarcación en el mar Mediterráneo. Sont les Italiens qui avaient mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Podéis imaginaros que este es el tema central que ocupa las portadas de los periódicos. El periódico El País dice: horror en Europa ante el peor naufragio en el Mediterráneo.
un impacto en el mundo brutal. Esas imágenes, dice, imágenes de un vídeo de las autoridades italianas que muestra un momento del rescate en el Mediterráneo. 700 desaparecidos en un pesquero de Libia que se dirigía rumbo a Italia. Quejas por la ineficacia para responder a la inmigración, dice también el periódico El País. Lo llevan a su portada además el ABC, tragedia en el Mediterráneo, dice el periódico ABC. Un pesquero con 700 inmigrantes se hunde rumbo a Italia. También lo lleva el periódico El Mundo, lo lleva el periódico La Razón. Hay un enorme despliegue, dice el periódico El Mundo, 1.000 muertos en una semana. El naufragio con 650 desaparecidos al norte de la costa libia se une a los 400 fallecidos del pasado lunes en la misma zona. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan hoy la crisis en Luxemburgo y Renzi pide una cumbre extraordinaria. Bueno, este es uno de los temas, como podéis suponer, que mayor importancia tiene hoy en la actualidad, un tema enormemente trascendental, porque además estamos dando la espalda a algo que se nos está anunciando, que va a ser el comienzo de un enorme drama durante todo el verano, porque cada vez son más los refugiados, como escuchábamos antes a Esteban Beltrán, cada vez son más los refugiados que piden asilo político en Europa, que tratan de acercarse a nuestras costas por los medios que sean, y cada vez son más los inmigrantes que huyen de la pobreza, de las guerras, en fin. Bueno, habíamos dicho la semana pasada que esto merecía algo más que una portada, y por suerte hoy pocos reproches se le puede hacer a la prensa porque ha colocado el foco en un asunto que es de enorme trascendencia, como no puede ser de otra manera. Pero la actualidad viene acompañada también de otras informaciones. Sabéis que todavía está el asunto de las listas de aquellas personas que se acogieron a la amnistía fiscal y que a los que se les ha detectado irregularidades y están siendo investigados. 705 personas en total, una de las cuales la conocemos, el señor Rodrigo Rato, y esto ha provocado un terremoto político también en todo el país, y es un asunto con bastante importancia. Pedro Sánchez dijo: la lista de los 750 debe ser conocida, debe hacerse pública. Esto es un debate que podríamos abrir porque no es un asunto menor tampoco. Pedro Sánchez. Por eso yo le exijo a Mariano Rajoy que antes del 24 de mayo haga pública la lista de la vergüenza, la lista de defraudadores, y que abra la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Yo os confieso que es un asunto que no tengo todavía completamente claro, que estoy dispuesto a repensar, pero el viernes tuvimos la oportunidad de debatirlo en Hora 25 y había opiniones repartidas. Había quien pensaba que había que hacer pública esa lista para conocer los nombres de los presuntos defraudadores. El problema es que todavía son presuntos hasta que un juez no decida que realmente incurrieron en delitos y defraudaron, porque, ojo, se puede... Esto, yo contaba una anécdota que es bastante representativa. En el caso de, por ejemplo, el escultor Botero tuvo un enorme lío con la Hacienda de su país porque él decía: claro, yo tengo el estudio donde hago las esculturas en Italia, pero compro las piezas y el mármol y el bronce lo compro en Francia y a la vez expongo en Nueva York. Por tanto, mi domicilio fiscal, ¿dónde lo sitúo? Dice, paso tanto tiempo al año en diferentes lugares del mundo que no tengo una residencia más allá. Si nací en un lugar, puedo decir, me considero... Pero ¿dónde coloco el lugar de residencia? ¿No? Bueno, pues esto provocó un enorme debate en su país y efectivamente no se ponían de acuerdo, ¿no? Y aquí sucede, como hay muchos casos, gente que ha estado trabajando internacionalmente en diferentes lugares y ¿dónde fija su residencia fiscal, ¿no? Lo deseable es que lo fije en aquel lugar donde nació y donde le podemos reclamar esa cantidad de dinero. Pero digamos que no es un asunto tan sencillo. No es solamente una persona que de forma oscurantista ha metido el dinero en una maleta y lo ha sacado del país, ¿no? En cuyo caso, pues oye, que le caiga todo el peso de la ley, como no puede ser de otra manera, estaría bueno, ¿no? Pero habrá que demostrar quiénes forman parte de ese colectivo y quiénes forman parte de los otros colectivos con otras necesidades, con otras obligaciones. Hay gente que familiares suyos estuvieron en el exilio y entonces ganaron dinero fuera y lo depositaron fuera porque nunca se atrevieron a llevarlo a España. Y de ahí se han dado una serie de herencias, y esto es un dato real, esto ha sucedido, de personas que simplemente se marcharon del país antes o durante la Guerra Civil Española, ¿no? Así que es un asunto de una cierta complejidad, por eso decía yo, digo, bueno, es que hacer públicas las listas así a capón. Otra cosa es que estemos viendo que en las listas figuran nombres de políticos que no tenían patrimonio y que de pronto en 5 años tienen una cuenta en Suiza, ¿no? Que ha sido abierta recientemente. Bueno, pues eso sería otro debate, pero en todo caso quizá debiera, con todas las garantías, un juez establecer primero si aquellas
jugadas fueron legales o ilegales, ¿no? Pero dice Guillem Salazar, y estoy de acuerdo también, este es un asunto de enorme complejidad porque no es admisible llegar a votar sin que se conozcan esos nombres, ¿no? Si uno es moroso, se le incluye en listas públicas y esto sucede igual con los morosos, pues tiene sentido y es verdad, Guillem, tienes razón, ¿no? Pero lo que intentaba consignar es que es un asunto de una cierta complejidad como para que se abra de pronto la lista y se coloque a la vista de todos sin que tengan la oportunidad de explicarse Pero bueno, como podéis suponer, esto es un asunto que también forma parte de la actualidad. Está el asunto hoy en las portadas y, bueno, el propio Albert Rivera dijo el otro día que también consideraba que estas listas, lo dijo en La Sexta Noche, en el debate, sabéis que fue entrevistado por diversos ciudadanos y algunos periodistas, y dijo que sí, que él consideraba que también debían hacerse públicas. ¿Usted es partidario de que se hagan públicos los 704 nombres que hay investigados como el señor Rato por Hacienda, por presuntos delitos? Sí, porque creo que he dicho antes que esa amnistía fiscal me parecía vergonzosa, que era romper el pacto con los ciudadanos y una cosa mal hecha que además tiene consecuencias económicas para todos y que genera una sospecha sobre el resto de cargos públicos del país, de gente, digamos, relevante de este país. Pues yo creo que es bueno que se haga una comisión de investigación por un lado y que dentro de esa comisión se faciliten los nombres, especialmente de los que son cargos públicos. Bueno, que es un asunto que hoy el periódico El País, por ejemplo, ha detectado, dice, Hacienda detecta el pago a políticos de comisiones por parques eólicos. También el periódico El Mundo, Rato ocultó a Hacienda que tenía negocios de publicidad, es decir, el asunto fiscal forma parte hoy de los titulares de los periódicos. Por cierto, que habló Mariano Rajoy sobre Rodrigo Rato, muy afectado, dijo, sentirse el Partido Popular. Claro, es que esto golpea directamente contra toda la ilusión que había generado el Partido Popular. Cuando digo ilusión, digo en términos mágicos. Este fenómeno que había alrededor del Partido Popular, de su capacidad para el milagro económico encarnado en la figura de Rodrigo Rato, habló Mariano Rajoy y dijo sentirse muy afectado, como todo el partido. Lo primero que yo quiero decir es que como a cualquier español pues no nos gustan que se produzcan este tipo de acontecimientos que ojalá jamás se vuelvan a producir en el futuro. En el caso del Partido Popular nos afecta especialmente puesto que Rodrigo Rato ha sido, como todos ustedes saben, durante muchos años uno de los activos más importantes de nuestro partido. Celemín me reprocha, dice, es curioso, siempre acabamos pidiendo medidas de precaución contra los delincuentes, no a los ciudadanos, no. Como bien sabes, y si me conoces, no soy sospechoso, yo creo que las medidas de precaución siempre tienen que estar ante los ciudadanos. Lo que pasa es que las garantías de un sistema jurídico garantista son una exigencia democrática. Es decir, nos protegen a todos, no protegen solamente a algunos. En efecto, el riesgo que se corre en un sistema muy garantista es que se cuelen, gracias a eso, delincuentes por todas partes, ¿no? Pero yo digo, por supuesto, cuando dejen de ser presuntos, entonces que caiga sobre ellos toda la vergüenza pública, ¿no? Pero el problema es que lo que no puede trasladarse es a los medios de comunicación, no puede trasladarse la responsabilidad de los jueces. Por suerte, en este país y en este sistema, la justicia la dictan los tribunales, no la dictan los medios de comunicación, porque si no, imaginaos la fiesta que habría en este país. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo.
La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres... Bueno, y sabéis que tenemos otro frente abierto en las costas de Canarias por el buque hundido, el Oleg Naidenov, que está provocando, como sabéis, un vertido en toda la zona. Y me habéis pedido que no alejemos el foco, que no dejemos que esto pase desapercibido. Así que, Mario Rodríguez, Greenpeace, buenos días. Hola, buenos días. Mario, Greenpeace ha tenido la oportunidad de sobrevolar la zona. Hazme un retrato de lo que visteis. Bueno, básicamente no pudimos llegar a la zona, digamos, más crítica, ¿no? Que es donde las manchas de fuel pesado. Recorrimos unos 70 kilómetros. Lo que se ve es que primero el fuel saliendo del buque. Esto quiere decir que es urgentísimo que baje el robot para determinar lo que pasa y hacer un operativo de extracción del fuel. Es un fuel ligero, con aceites pesados y, bueno, ya digo, un poquito de chapapote, pero en el momento que llegamos a la zona crítica, pues se decretó la exclusión aérea y no pudimos avanzar. Un continuo desde el punto de vertido de unos 70 kilómetros, estamos hablando de hace 2 días, ahora será mayor, y lo más grave y problemático es que sigue saliendo fuel y además que, bueno, todo se a que los vientos dominantes y las corrientes dominantes en superficie que van hacia el suroeste, bueno, pues alejen el crudo, lo cual implica que si te dejase y no limpiarse, pues llegaría a Cabo Verde, ¿no? Se ve que hay un vertido de lo que se deduce que no están estancos los depósitos, sospecho, que son 70 kilómetros de vertido. Claro, el robot tendrá que bajar a ver exactamente la proporción del daño, ¿no? Pero supongo que se hace necesario el vaciado, ¿o no? Sí, esto es evidente. Yo creo que cuando se toman este tipo de decisiones y se sacan los barcos pues en trayectorias erráticas que uno muy bien no sabe qué pasa y luego se hunden a más de 2.000 metros de profundidad, evidentemente un tanque de fuel o de cualquier otro tipo de líquido no va a aguantar esas presiones eternamente. Por lo tanto, es más que probable, si el fuel está saliendo, que uno o varios o todos los tanques estén dañados y precisamente pues tiene que bajar el robot para luego establecer un dispositivo de extracción. Lo que no se puede dejar es el fuel dentro del barco, pues sería una amenaza constante para las islas. Y esto va a ser un proceso, como pasó con el Prestige, muy complejo, pero bueno, cuando se toman ciertas decisiones, a nuestro juicio erróneas, pues luego tenemos esta situación, ¿no? ¿Hemos vuelto a repetir los errores del Prestige? Pues en cuanto al modus operandi, sí, evidentemente, este es un barco pesquero con 1.400 toneladas de fuel, nada tiene que ver con un petrolero que tenía 77.000, pero el modus operandi de cuando no controlo la situación, lo intento alejar de la costa con la esperanza de que se hunda a mucha profundidad o las corrientes no afecten a la costa, se vuelve a repetir. Esto es un debate que está ahí, creo que es un tema de índole política, nadie quiere asumir el riesgo de la impopularidad cuando pues, un barco de este tipo tiene que ser llevado a una zona de abrigo donde pueda ser contenida de la contaminación para extraer el fuel. Al final el barco acaba en el fondo del mar con la esperanza de que el mar, que todo lo traga, pues se lleve el problema, pero ahí lo tenemos frente a las costas y aunque la mancha se esté yendo hacia el suroeste, esto significa que si en otra ocasión se vuelve a repetir el mismo modus operandi, pues tendremos posiblemente un problema en la costa, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda esperar? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Bueno, ahora me queda que el martes, ya después de las presiones y de contactos con el Ministerio, pues ya se va a traer el robot, se va a ver qué pasa en el buque, insisto, a 2.400 metros. Habrá que determinar cuántos tanques están dañados, qué fuel hay dentro y establecer un dispositivo similar. Ya se ha hecho, con lo cual no puede haber una excusa tecnológica y no puede ser excusa el tema económico. Se han tomado unas decisiones y ahora lo que hay que hacer es sacar el fuel. Lo que nos preocupa es la existente. Son manchas dispersas, los 4 barcos que hay en la zona, dispersión mecánica, es decir, pasando por la mancha para dispersar el fuel ligero, el diésel, pero nosotros tenemos un compromiso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de que ese fuel de la se va a recoger. Por lo tanto, es verdad que estos días ha habido temporal, ha habido vientos de 24 nudos y horas bastante grandes como para recogerlo, pero hay un compromiso firme del gobierno español de que esa mancha no va a seguir avanzando, no se va a seguir con la rutina de se aleja, luego pues me preocupo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Nosotros creemos que la decisión que se tomó de sacar el barco y ponerlo en el punto que estaba tenía que ver con la dinámica de las corrientes que alejaban la mancha, pero ahora hay un compromiso firme que vamos a estar vigilantes para que se cumpla. Pues Mario Rodríguez, Greenpeace, te agradezco muchísimo, Mario, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a vosotros.
and disappointment that go hand in hand. And love and disappointment. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental, precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Bueno, no quería que dejásemos de poner el foco en Canarias, puesto que me temo que van a tratar las autoridades de que sea uno de los asuntos olvidados, mientras esa mancha, ese vertido sigue creciendo y hay que atajarlo. Antes de que nos marchemos, me gustaría hacer un pequeño comentario para daros las gracias, en primer lugar, por vuestra compañía cada mañana, que tenéis una persistencia que es absolutamente abrumadora y de una generosidad, además, que de verdad a mí me conmueve muchísimo, muchísimo. No sé si lo expreso suficientemente, pero que sepáis que esa es la fuerza, la naturaleza que mueve este programa. Es lo que hace que cada mañana sea posible que lo hagamos, que lo pongamos en marcha, porque estáis allí, porque estáis participando activamente, moviéndolo a través de las redes sociales. A mí me parece asombrosa vuestra actividad y os lo agradezco de verdad de corazón. Y de hecho, la semana pasada hice un comentario al hilo de una conversación que surgió en torno a si debíamos luchar por seguir siendo trending topic, que por cierto hoy lo habéis vuelto a conseguir, pero y yo decía, no, es verdaderamente importante, porque es importante que la gente nos conozca, es importante que el programa crezca. Y dije, algún día tendremos que buscar además un patrocinador para buscar ayuda, porque no solamente porque es agotador, pero supongo que no menos, hay trabajos más agotadores, también estés muy agradecido. Digo, pero porque de eso también va a depender la supervivencia del programa y que crezca y que nos permita hacer estas cosas que hacemos, pero con ayuda, ¿no? Y con mayor despliegue. Y entonces alguien se preocupó mucho y parece que ha surgido un debate en torno a si estaba lanzando un mensaje en una botella y una advertencia. No, preocupación ninguna. Es que después me escribió Gracia, a la que quiero mucho, es una buena amiga desde hace muchos años, oyente de la SER, también oyente de este programa, y me contó y dice, es que nos ha parecido entender que había un debate sobre la supervivencia del programa. Y entonces hemos pensado incluso en hacer que podías poner en marcha un crowdfunding para recoger fondos. No, os lo agradezco de verdad de corazón, pero no es eso, no está en peligro. También me ha escrito Rojo Cabreado, me lo contó Publicoscopia, me dijo, no, es que incluso habría que pensar. Vosotros no os preocupéis, estamos en un barco que está en marcha, que flota. Hago este programa porque realmente disfruto muchísimo haciéndolo y porque tengo la compañía de mucha gente, tengo vuestra compañía alrededor. Y no es tan nada sencillo hacer un crowdfunding, no está ahora mismo en el orden de prioridades de las preocupaciones, pero ya en alguna situación, cuando hemos planteado, por ejemplo, en Radio Cable, hacer crowdfunding para diferentes situaciones, es un asunto de una cierta complejidad, aunque parezca sencillo, porque luego fiscalmente tiene un tratamiento complejo para hacerlo bien, para hacerlo legalmente, de una forma estructurada. Introduce una serie de complejidades que no son necesarias, que desde luego en este momento no tendría sentido. Así que yo os agradezco muchísimo la iniciativa, os lo agradezco de corazón, me parece abrumador. Quizá algún día cambie la situación y os digo, oye, vamos a hacer un crowdfunding y vamos a reunir dinero para esto, para tal, para cual. Pero no es el escenario ahora mismo. Estoy muy, muy contento, muy, muy agradecido a este programa y a toda la gente que lo escucháis. Hemos compartido cosas maravillosas durante el último año, hemos compartido momentos muy felices. Habéis compartido mi enfermedad, habéis compartido mi salud cuando la he recuperado y muchas cosas a la vez como para pensar que no en este momento no está en la agenda. Y lo que sí que es verdad es que sí que está en el horizonte que el programa crezca, que el programa pueda mejorar, que podamos tener ayuda para reunir tanto los audios como los sonidos del día, como las entrevistas, prepararlas, tener gente que nos pueda conseguir a entrevistados cada vez mejores, más interesantes. Pero es una reflexión general, en absoluto particular. Os lo digo porque sé que había una cierta inquietud que agradezco porque eso demuestra que el programa está vivo. Y solamente quería daros las gracias, pero deciros que no, que el programa tiene
tiene todo vuestro apoyo. Soy perfectamente consciente y no tenéis que aportar. Estaría bueno, porque además sé que a algunas de las personas con una enorme generosidad, hay gente que nos escucha y que está sin trabajo ahora mismo, no habría cosa que me supiera peor que tener que pedirles ayuda, ¿no? Así que mucha calma, mirando hacia el horizonte, sois la resistencia, sois fuertes, estamos fuertes y lo sabéis. En todo caso, muchísimas gracias a todos, de corazón. Mañana más, nos escuchamos. Que paséis un buen día. Adiós. Hasta luego. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. And disappointment that go hand in hand, and hand in hand. We stayed out much too late last night, and I felt worse when I got home than when I left. And now I'm trying to remember why I work so hard to forget love. And disappointment that go hand in hand. Love and disappointment that go hand in hand. And love